Bien, buenas tardes a todos. Vamos a desarrollar ahora las fórmulas de interpolación teniendo como referencia las diferencias finitas. Para eso vamos a utilizar como ejemplo de una publicación en la cual tenemos una relación de la viscosidad expresada en centipoise versus la temperatura expresada en grados centígrados, ¿no? Teniendo como referencia esa tabla, vamos a realizar el cálculo de la interpolación mediante el método de Newton-Gregory hacia adelante, el método de Newton-Gregory también hacia atrás y el método de Stirling, ¿no? O de Stirling. Bien, primero los mismos datos que teníamos ahí los vamos a ordenar de esta forma, de modo que el segundo dato es lo que queremos hallar por interpolación y los otros datos son los que se tomarán de referencia, los cuales tienen una diferencia que es la misma, ¿no? De 90 a 100 son 10 unidades de diferencia, igual de 100 a 110, de 110 a 120, de 130 a 140 también y de 130 a 120, ¿no? Y en el caso del método de Newton-Gregory se van colocando de f sub k como punto de partida y de ahí se van colocando como f sub k más 1, más 2, más 3, más 4 y más 5. Ahora en función a eso hallamos el m que representa el último dato tomando el primero como 0, entonces sería 5, delta de x que vendría a ser la diferencia que ya hemos notado que es de 10 unidades, en este caso sería 10 grados centígrados, el x que es 95 que es el valor que queremos interpolar y el x sub k que es el valor de partida que es 90, ¿no? Ahora con respecto a eso hallamos el u que es x menos x sub k entre delta de x, entonces sería 95 menos 90 entre 10 igual a 0.5, ¿no? Ahora con respecto a ese valor hallamos el cálculo de f sub 5u, ¿no? Que es una ecuación ya definida para el caso del método de Gregory hacia adelante. Sería f sub 5 porque estamos considerando 6 datos, pero se toma desde el punto 0, ¿no? O sea, sería de 0 hasta 5, que serían 6 datos, ¿no? Esto sería cuestión solamente de reemplazar, ¿no? Y los valores que están aquí, los elementos, los coeficientes que se encuentran acá, han sido obtenidos del triángulo de Pascal, ¿no? Simplemente aplicamos nomás los datos y vamos a obtener como resultado que f sub 5 para el valor de 0.5, porque u era 0.5, es 6196,5, ¿no? Eso representaría la viscosidad en centipoise, ¿no? Entonces la viscosidad interpolada para 95 grados sería de 6196,5 centipoise, ¿no? Ahora comparamos con el valor que se encontraba en la tabla, era de 6098 centipoise, ¿no? Con respecto a este valor vamos a hallar el porcentaje de error, tenemos que es 1,62% de error, ¿no? Es un valor bastante bajo, ¿no? Que está por debajo inclusive de 5%. Ahora lo mismo hacemos para el método de Newton-Gregory hacia atrás. En este caso se ordenan de forma inversa, ¿no? El último dato sería el f sub 0 y el primer dato sería, se va retrocediendo, ¿no? f-1, f-2, f-3, f-4 y f-5, ¿no? Como es hasta el quinto dato, porque en total son 6, pero el primero se considera como f sub 0, entonces sería con respecto a m igual 5 también, ¿no? La diferencia igual es de 10, como hemos notado, y x igual a 95, que es lo que queremos hallar, y el dato de partida sería 140, ¿no? Sería 140, que es el último dato que estamos considerando como f sub 0, ¿no? Entonces sería u igual a x menos x sub k entre delta de x. Hallamos lo mismo, sería 95 menos 140 entre 10 menos 4.5. Entonces hallamos la función sub 5 para el caso de el método de Newton-Gregory hacia atrás, que es una fórmula ya definida y con los coeficientes que están determinados también por el triángulo de Pascal, ¿no? Aplicamos simplemente los datos y tenemos el mismo resultado que se obtuvo en el método de Newton-Gregory hacia adelante, ¿no? Que sería de 6196,5, ¿no? Y porcentaje de error el mismo también, ¿no? Por último, el método de interpolación de Stirling trabaja con 2n más 1 puntos, ¿no? O sea, si hubiera un n que es igual a 2, entonces habrían 5 puntos. Entonces no se podía trabajar con 6 datos, habría que eliminar uno, ¿no? Eliminamos el último dato y con respecto a eso hacemos el ordenamiento simétrico, ¿no? Sería entonces, el punto medio sería f sub 0 y entonces hacia adelante sería f sub 1, f sub 2, hacia atrás f sub menos 1 y f sub menos 2.
De esa forma también hallamos el U, ¿no? El U sería x menos x sub k entre delta de x. El delta de x es igual a 10, como en el caso de Newton-Gregory. Pero en este caso el x95 también, que es el dato que queremos hallar por interpolación, y el x sub k sería 110, que es el punto de partida. En este caso sería el punto medio, ¿no? Con respecto a eso hallamos el U, que sería 95 menos 110 entre 10 igual a menos 1.5. Ahora ese dato lo hallamos para el f sub 2n con n igual 2, o sea sería f sub 2 para un u de menos 1.5, ¿no? Lo reemplazaríamos simplemente en esta fórmula ya definida para un f sub 2 que corresponde al método de interpolación de Stirling para el dato para 2n más un elemento. Sería en este caso para 5 elementos, ¿no? Ya que hemos eliminado uno. Aplicamos simplemente los datos y obtenemos un valor de 6048,5, ¿no? Esto representaba al valor de la viscosidad en centipoise, que sería entonces la viscosidad interpolada sería 6048,5 centipoise. Si el valor teórico es 6098, con respecto a este dato hallamos el porcentaje de error. Tendremos un porcentaje de error de 0.8, ¿no? 0,8, que sería mucho más bajo que lo obtenido por el método de Newton-Gregory, ¿no? Tanto hacia adelante como hacia atrás, que nos dieron el mismo resultado. Entonces este método es un poco más efectivo, ¿no? Bueno, y eso sería todo, ¿no? Gracias.